Hola Lu, Buenas, ¿cómo andan? ¿bien vos? Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo te Buenas, va? ¿qué tal? Muy bien. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Hola, Buenas tardes. tardes. hola, Tarde. buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos una charla que se llama Superávit Energético. Por si hay alguno que es la primera vez. Ah, Oscar era tu nombre. Porque siempre te veía arquitecto. Para mí eras el arquitecto, Oscar. Está bien, no tenía tu nombre. Te veo siempre la cara, pero bien. Para los que es la primera vez que están, mi nombre es Lucía. Igualmente veo todas, casi todas caras conocidas. ¿Alguien está por primera vez? Bueno, saben, durante la charla pueden ir a interrumpirme en cualquier momento. La idea es que podamos ir charlando. Y además pueden escribir también en el chat. Pueden activar su micrófono en cualquier momento y vamos a ir conversando. Vamos a esperar unos minutitos mientras siguen sumándose. Y vamos a arrancar con el tema de hoy. Mientras tanto, ¿todos estuvieron en la anterior, la que hicimos la semana pasada? ¿Sí? Sí. Perfecto. Estamos al día. Bueno, buenísimo. A ver si hay algunos sin sonido. Bueno, muy bien. Pueden activar sus micrófonos en cualquier momento, lo que les decía recién, así vamos charlando a lo largo de toda la charla. Todo lo que vamos a ver hoy va a estar enfocado en cómo generar un superávit de energía, cómo tener más energía. La mayoría, calculo, vienen, bueno, muchos sé que sí, pero que vienen siguiendo las charlas y vieron que muchas de las cosas que venimos charlando tienen que ver con eso, como cómo evitar desgastes de energía y cómo tener más energía. Entonces, lo que vamos a ir viendo va a ir parándose en dos lugares. Por un lado, en recursos más concretos, más objetivos, que ya fueron aprendiendo para generar más energía, y por otro lado otros recursos que son más subjetivos, más sutiles, de los cuales algunos ya vinimos hablando, pero para entender hoy un poquito más cómo eso interviene en la administración de nuestra energía. Y para eso vamos a retomar nuestro gráfico. Antes les voy a contar la charla que vamos a tener la semana que viene, que tiene que ver con el tema de hoy. Se llama El triángulo fundamental para el bienestar y la vitalidad. Y los voy a dejar en suspenso para ver la semana que viene de qué se trata. Y ya saben que tenemos las prácticas. Los lunes el entrenamiento a las 18 y el viernes a las 10:30 la clase más enfocada en relajación, concentración, respiración. Bien. ¿Se acuerdan de los diferentes cuerpos que veníamos hablando? Diferentes herramientas que nosotros tenemos, diferentes partes nuestras. En principio el cuerpo físico, ¿sí? Nuestros músculos, los nervios, las articulaciones, la sangre, la parte más densa, lo que nosotros podemos ver y tocar. Después las emociones, ¿sí? Que son mucho más sutiles que el cuerpo físico. Las emociones no las podemos agarrar, no las podemos tocar, pero ocupan el mismo espacio justamente porque tienen un diferente nivel de densidad o de sutileza. Al tener otro nivel de densidad pueden ocupar el mismo espacio que el cuerpo físico, así como también lo mental, ¿sí? Nuestros pensamientos.
son diferentes estructuras que están todo el tiempo interactuando entre sí. Y en la charla, en donde hablamos de intuición, vimos también que hay otro nivel que es aún más sutil, que es el intuicional. Y que cada uno de estos cuerpos están en permanente interacción entre sí, afectándose unos a otros, pero entre ellos se da este fenómeno que tiene que ver con eclipsarse unos a otros, los más densos a los más sutiles. Entonces, nuestro cuerpo físico, que es el más denso, suele eclipsar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra intuición. Es decir, eclipsar su manifestación o la percepción de los otros que son más sutiles. El emocional, que es más denso que el mental, suele eclipsar la manifestación del mental. Entonces, cuando nosotros estamos muy emocionados, no podemos pensar con nitidez, no podemos pensar con claridad, porque el emocional está ahí, muy exacerbado. ¿Sí? Lo mismo pasa entre el mental y el intuicional. Ahora vamos a sumar otra partecita, otro nivel, y con esto les dejo de agregar partes, porque cada vez que sumamos un tema les agrego otra parte, que es el físico-energético. Es decir, la energía física que hay en nuestro cuerpo, que es mucho más sutil que el cuerpo físico denso, vamos a llamarlo, ¿sí? Que los músculos, los nervios, porque la energía no la podemos tocar, pero sí la podemos sentir. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros friccionamos las manos con fuerza, ahí van a sentir calor, van a sentir vibración, un magnetismo si dejan las manos aproximadas entre sí. Esa es la manifestación de la energía física que hay en el cuerpo. Y todas las técnicas que nosotros trabajamos y los recursos que nosotros trabajamos interfieren sobre esa energía. Esa energía es la que nos motoriza y por supuesto entra en esa interacción entre el cuerpo físico, las emociones, los pensamientos, la intuición. ¿Sí? Entonces, vamos a salir de acá si les puedo ver bien las caras. ¿Alguna duda sobre eso? Porque entender eso nos va a ayudar a entender también el resto de las cositas que vamos a ir viendo. Bueno, saben que en cualquier momento me interrumpen y me preguntan. Entonces, ¿qué quiere decir superávit de energía? Cuando nosotros planteamos un superávit de energía nos referimos a que nos sobre, ¿sí? A no solamente tener la energía que nosotros necesitamos para afrontar una determinada situación, ¿sí? Sino que al precisar un determinado caudal de energía para lo que sea, para realizar algo, para resolver algo, para afrontar una situación X que se nos presente, podamos tener la energía necesaria para hacerlo y que eso no signifique quedarnos sin energía para otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, sin ir muy lejos, la cuarentena, ¿no? Pues una situación que se nos presentó a todos, bueno, si yo en ese momento estaba más abajo de energía, bueno, tipo, es una situación que uno necesita de estructura emocional y energía para afrontarla. O un momento de mucho trabajo, o una situación personal, familiar, lo que sea. Cuanta más energía tenemos disponible para afrontar cualquier situación que se nos presente. Y eso es lo que va a determinar que una situación sea estresante o no, ¿no? Porque el estrés vendría a ser el resultado, el estado que se desencadena por el desfasaje entre el caudal de energía que yo tengo disponible y la energía que me demanda un desafío X. ¿Sí? Entonces, el estrés se da como consecuencia de ese esfuerzo que nosotros hacemos cuando no tenemos energía para afrontar algo, sacamos energía de donde no tenemos para ver cómo lidiamos con esa situación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de superávit energético? Que cuando exista una situación que nos demande más energía, yo tenga energía de sobra para atravesarla. ¿Sí? Que eso no implique un desgaste o una situación en donde yo quede en déficit. Acá llegamos a otro dato interesante que tiene que ver con algo que charlamos en otras de las actividades. Lo que modifica el resultado no es la situación en sí, o sea, lo que determina que eso sea estresante o el resultado de una situación
no es la situación en sí, sino cómo nosotros conseguimos lidiar con esa situación, ¿no? Entonces, si yo tengo poca energía, bueno, el desafío me va a parecer un monstruo, ¿no? Es como si me dicen, bueno, mira, ahora cuando salgas te van a estar esperando afuera y hay un tipo ahí con un palo y, bueno, si yo tengo poca energía voy a decir, bueno, es un matón con un palo. Y me dicen, no, es un nenito de 3 años con un palo de inflable. Ah, bueno, tipo es la misma situación, pero hay algo que cambia que tiene que ver con cómo yo percibo ese desafío. Para pensarlo de alguna forma, con algo más concreto, vamos a llevarlo a un ejemplo como el dinero, ¿no? Si yo quiero tener que me sobre la plata, un superávit financiero, voy a precisar generar más, pero al mismo tiempo gastar menos, ¿no? Porque si genero mucha plata, pero me despilfarro todo, y no va a haber superávit. Pero al mismo tiempo no gasto nada, no gasto nada, ni ayuno durante un mes, pero tampoco genero, bueno, tampoco va a dar superávit. Entonces es una combinación de las dos. Pero al mismo tiempo, un detalle muy importante, que es la administración que yo hago de ese dinero o de esa energía. Llevándolo a este ejemplo que es más concreto del dinero, la diferencia está en cómo yo lidio, si la diferencia está en cómo yo lidio con cada situación, ahí cobra mucha relevancia este detalle de la reeducación que nosotros venimos hablando, ¿no? Entonces, si yo estoy acostumbrada, nunca tuve plata, bueno, y de repente me gano la lotería, me gano el Kini, qué lindo, ¿no? Pero lo más probable es que como no sé administrarla, en poco tiempo se me vaya. ¿Por qué? Porque no tengo educación para entender cómo administrarla. Y lo mismo pasa en relación a la energía, ¿no? Si tengo de repente conseguí la piedra mágica, tengo un montón de energía, aprendí respiratorios, esta técnica, lo otro, y tengo muchísima energía, entonces me pongo a hacer 1000 cosas, estoy 3 días sin dormir porque tengo mucha energía. Bueno, eso a largo plazo no va a dar un superávit de energía. Entonces, la clave está en generar más, gastar menos, y al mismo tiempo, en el medio, entender cómo administrarla. ¿Sí? Los vi con caras de que se les fueron viniendo cosas a la cabeza. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? A ver, voy a agarrar el chat. Exacto, para que sea sustentable, me refiero a que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Porque algo interesante para tener en cuenta en relación a eso, es como lo que hablamos en relación a las técnicas. Cuando hablamos de la utilización de las técnicas, podemos hablar de generar más estructura emocional en el momento, ¿no? Yo tuve un momento, bueno, en el que me agarraron nervios por algo, entonces ahí usé un respiratorio, y eso hizo que la situación en el momento mejore, que mi emocional se estabilice, pero si yo no incorporo las técnicas para usarlas a largo plazo, bueno, eso va a generar un efecto a corto plazo, no va a ser sustentable. Lo que hace que yo entrene una técnica todos los días es que ese efecto se va desarrollando y se va instalando en mi propia estructura. Ahora, Susana, vamos a eso, a cómo administrar, cómo distribuir más esa energía. No te me apures, momento. Bueno, entonces, algunas de las cosas concretas que fuimos viendo a lo largo de todas estas actividades que tienen que ver con esto, con técnicas o con recursos concretos, objetivos para incrementar más energía. Uno, clave, la respiración, ¿no? Tipo, la respiración es uno de los principales recursos para generar más energía en el organismo. Justamente por esto también, porque genera efectos además a largo plazo, dándonos más estructura y ayudándonos
a generar menos desgastes de energía, a generar más, a gastar menos, y al mismo tiempo al brindarnos esa estructura nos da también herramientas para administrarlas mejor. La respiración aparte es una de las herramientas con las cuales nosotros contamos para incorporar más oxígeno al organismo, que es el combustible de nuestro cuerpo, o uno de los principales combustibles. Entonces es una de las principales herramientas para trabajar sobre el superávit energético. Por otro lado, el descanso es clave. Imagínense las horas de sueño superficial que desperdiciamos. Cada noche que uno se despierta y dice, no, dormí, por ahí uno durmió 6 horas, 8 horas, pero se despierta y, uy, no, cansado, porque, bueno, en la charla que hablamos, para los que no lo estuvieron, hubo una charla que hablamos específicamente de descanso inteligente. Justamente la regulación que se va dando en el organismo a través de las técnicas va generando que las funciones orgánicas, como el sueño, la alimentación, empiecen a trabajar mejor, empiecen a optimizarse. Entonces, una de las cosas claves es empezar a, como de Noemí, que no se va a dormir más con la radio prendida durante toda la noche, haciendo que el cerebro siga recibiendo información, o incluso aún sin sonidos de afuera. Pero muchas veces uno se va a dormir, la cabeza sigue funcionando a 1000, y el cuerpo recibe ese estímulo, y el cuerpo tiene que seguir destinando energía para que el cerebro siga funcionando, para que el mental siga funcionando en ese estado. Si eso no es un desgaste innecesario de energía, no sé qué es un desgaste, porque el sueño, imagínense, es el momento en donde nosotros tenemos que reponer energía, es un momento dedicado a eso. Entonces, muchas de las técnicas que nosotros venimos aprendiendo, y esto es algo que dijimos varias veces, tienen que ver con reaprender cosas, con aprender a respirar como respiramos cuando nacimos, que respirábamos con la zona baja y con la parte que tiene más capacidad pulmonar. Y tanto por cosas biológicas como culturales, muchas veces esas funciones del cuerpo empiezan a alterarse. La respiración, en relación tanto a las situaciones de estrés que alteran la respiración, como por ejemplo la ropa. ¿Quién no tiene ahora algo que ajusta en la zona de la cintura? Poco, la mayoría de la ropa que usamos ajusta en esa zona en donde la musculatura tiene que trabajar más para la respiración. Es un detalle, pero imagínense generaciones y generaciones y generaciones acostumbradas a eso, son cosas que se van modificando. El descanso pasa lo mismo. Nosotros cuando éramos chiquitos nos dormíamos. Bueno, hoy ya que el estrés empieza a llevarse a todos los rangos de edad, ya hay niños por ahí con estrés o con insomnio, pero no es lo normal. Lo más normal es que cuando sos chiquito, los nenes se duermen y afuera puede, una situación, reunión familiar, están todos, y el nene ahí dormido como si afuera no pasara nada. Entonces, reaprender eso tiene que ver también con optimizar esos procesos del propio cuerpo para que funcionen mejor. Por otro lado, técnicas de limpieza. Muchos de los procesos del cuerpo, fíjense cómo muchos de todo esto que vamos viendo tiene que ver con aprovechar procesos que naturalmente se dan en el cuerpo. Nuestro organismo invierte mucha energía en eliminar toxinas. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, nos alimentamos mal, bueno, ahí hay un desgaste mayor de energía, ¿no? Más allá del proceso digestivo, hay una función más sutil en donde el cuerpo busca limpiarse. Entonces, todas las técnicas, como las contracciones abdominales que aprendimos en las clases prácticas, tienen que ver también con optimizar esos procesos para que el cuerpo gaste menos energía en la eliminación de toxinas. Las técnicas corporales, en donde además de que el cuerpo se activa, le dan más flexibilidad, más fuerza, más tonicidad, trabajan sobre la oxigenación de todo el organismo. Imagínense, yo no solamente estoy empezando a respirar más profundo, a meter tal vez 10 veces
más volumen de oxígeno en el organismo, sino que además, a través de las técnicas corporales, lo que voy haciendo es que la sangre oxigenada se empiece a redistribuir hacia todo el cuerpo, yendo hacia todos los órganos. Y por otro lado, las técnicas de concentración y de mindfulness, que fue lo primero que empezamos a ver. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la técnica del circulito, y bueno, después fuimos aprendiendo otras. La idea es que ese estado de concentración que se va generando a través de esas técnicas, nosotros podamos desarrollar la capacidad de aplicarlo a todo. Ni hablar a las otras técnicas, ¿no? Estoy respirando, bueno, estoy pensando solamente en respirar. Estoy hablando con ustedes, no estoy pensando, bueno, en que después tengo que llamar a mi mamá, que el mensajito que me llegó, que no... Estoy acá, hablando en esto. Hablando con ustedes y concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Estoy lavando los platos? Bueno, estoy concentrado en cómo estoy lavando los platos. Enfocarse en lo que uno está haciendo. Piensen cómo el pensamiento, de alguna manera, es energía. ¿Se acuerdan del experimento de mentalización que les comenté cuando vimos la charla de mentalización? El experimento de los porotos. Lo voy a recordar que vi muchas así y otros así. La germinación de los porotos que hacíamos en el colegio, 2 frascos exactamente iguales. Papel secante, algodón, porotos entre el frasco y el papel secante, agua, la misma cantidad de luz, la misma cota de aire, todas las condiciones físicas exactamente igual. La única diferencia es que uno tiene un cartelito, está marcado, y dice, crece. Lo dejan ahí, y durante unos días, el que no tiene cartelito crece como crecería sin sus superpoderes, y el otro, cada vez que pasan, se imaginan que crece, que crece, que crece, o le dicen crece, 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 o le tiran rayitos de colores, lo que sea. Pero el pensamiento se dirige a ese poroto. La diferencia entre uno y otro es enorme. ¿Por qué? Porque uno está llevando una cuota extra de energía a través del pensamiento de ese poroto. Hay varios experimentos en internet, incluso también con diferentes músicas. Es interesante. Pero entonces, si yo estoy haciendo algo y pensando en otra cosa, ahí hay energía dispersa. Hay menos energía dirigida hacia lo que yo estoy haciendo. Entonces, el entrenamiento también de estar acá y ahora tiene que ver con que lo que nosotros hagamos pueda estar potenciado también con esa fuerza del pensamiento y que no sea energía dispersa, porque también, si observamos, muchas veces uno está pensando en algo, pero no es que lo va a resolver en el momento, ¿no? Vayamos a una situación concreta como por ejemplo el momento de insomnio. No, a veces uno no se puede dormir y se pone a pensar en lo que pasó o en lo que va a pasar, pero no es que vas a resolver nada. O sea, de hecho es el momento de menos lucidez del día, o sea, y uno le está dando vueltas ahí. Bueno, eso es un desgaste de energía. Y es como una fuga de energía en donde yo eso podría estar o reparando mis energías, durmiendo, y no solo reparando, sino además no desgastando esa energía en ese pensamiento que es un poco esta idea de loop que a veces mencionamos. ¿Cuáles son las otras técnicas de concentración que no es la del círculo? Me pregunta Estela. Por ejemplo, en las clases hay un montón, o sea, uno podría visualizar, concentrarse en cualquier imagen, ¿sí? Yo podría visualizar un círculo, un triángulo, un cuadrado, cualquier imagen. Lo importante de esa imagen es que sea una imagen que no genere asociaciones, ¿sí? Porque ahí uno lo que quiere es parar el mental. Entonces, si yo me concentro en la imagen de los ojos de mi perrito, mi perrito, qué lindo, mi perrito, los ojos de mi perrito. Bueno, no, la idea es que sea algo lo más neutro posible. Entonces yo podría visualizar una figura geométrica. Acá Cecilia me pregunta paisajes. Podría ser un paisaje, pero el paisaje, ¿qué pasa? En el paisaje no se conecta, bueno, con la sensación, con el lugar, con que me imagino que hay un pajarito. Tiene que ser lo más acotado posible. De hecho, el tic-tac del reloj puede ser, porque puede ser una imagen o puede ser un sonido. Entonces,
por ejemplo, en las clases a veces hicimos con el sonido del metrónomo. El sonido del metrónomo lo usamos como referencia para el ritmo de la respiración, pero también se puede usar para eso. Ahora me concentro solo en ese sonido. Mueve solo ese sonido, por ejemplo. Entonces, imagen puede ser cualquier imagen. Puedo concentrarme en la imagen del sol. Puedo imaginarme la luna. Puedo imaginarme la llama de una vela. Pero lo importante es que esa imagen sea inmóvil y lo más neutral posible, para evitar las asociaciones, que es una de las funciones de la mente. ¿Para qué no te escucho, Noemí? A ver, fíjate si vos podés activarte el micrófono. Ahí está. La de los números, exacto, esa es otra. En una de las clases hicimos visualizar el 1, el 2, el 3, y concentrarnos en eso, y obviamente es mucho más fácil cuando hay más variedad, ¿no? Porque a lo que a nuestra mente le gusta es la variedad, la dispersión, que la cosa cambie, pero es un buen ejercicio para empezar a ejercitar la concentración. Entonces, acá Violeta dice, yo hice el experimento con mi hija, el de la planta y el cartelito, ¿y funcionó, Violeta? Sí, funcionó. ¡Qué bien! Vieron, es impresionante, porque es muy loco verlo también. Uno le dice, bueno, sí, claro, lo pensás, qué loco, pero ver que uno empieza, tipo, el otro está apenas brotando y el otro ya tiene un tallo así, es muy loco. La otra planta no creció. La otra no creció y la que mentalizaban sí. Sí. Imagínense entonces, o sea, esa es una demostración clara, cuando nosotros hablamos de energía, no hablamos de la energía, hablamos de energía física. Entonces, nuestro pensamiento, esa energía, tiene capacidad de interferir sobre una plantita que está fuera nuestro. Imagínense la capacidad que entonces tenemos de interferir sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, sobre nuestros propios pensamientos, con nuestra cabeza, solo con el pensamiento. A veces creo que no dimensionamos tanto la capacidad que ahí tenemos, muchas veces poco explorada también por una cuestión cultural, ¿no? Pero es algo que está bueno aprender a usar. Esas técnicas de concentración... Bien, de ahí surgen las patologías psicosomáticas. ¿Cómo? Sí, de lo que estás explicando vos, surgen las patologías psicosomáticas, ¿no? No entiendo Las enfermedades psicosomáticas. Ah, perfecto, sí, exacto. Exacto, son pensamientos o emociones, porque, a ver, algo interesante para entender de cómo funciona eso, y en relación a cuando hablamos de la reeducación, de la importancia de las emociones, es que si las emociones son energía, si los pensamientos son energía, es algo físico, y por lo tanto no desaparece. Una vez que está ahí, está ahí. Si yo me enojo por algo, bueno, pero no se lo dije porque no, entonces, bueno, está bien, no. Como me tengo, no se lo voy a decir, las buenas maneras, pero ya me enojé. Entonces, eso está ahí, en algún lado, ¿no? Entonces, se genera en algún lado del cuerpo y para algún lado se va si yo eso no aprendo a canalizarlo. Acá Patricia me pregunta, termino esta idea y ahí voy a esta pregunta. Si me llego a olvidar, me haces acordar, Patricia. Entonces, algo importante para entender en relación a eso es emociones y pensamientos que nosotros generamos, quedan. Por eso es importante todo ese trabajo de reeducación en donde nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos el ejemplo de la piedra? Aprender a estabilizar, exacto, de aprender como a aplanar ese terreno para que la piedra, que es la emoción, que está en un punto tan inestable, empiece a estar cada vez más estable. ¿Para qué? Para que
para generar cada vez menos esas emociones, esos pensamientos, que si nosotros no los sacamos, en algún lado queda. O si los sacamos, también van para algún lado. Entonces, de alguna manera se trata de reeducar para entender qué es lo que nosotros generamos, ¿sí? Acá Patricia me pregunta si siempre hay que imaginar las técnicas de concentración o puede ser mirando una imagen. Lo ideal es hacerlo siempre visualizándolo. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos a través de esta técnica nosotros lo que buscamos es estabilizar el mental, ¿sí? El mental está permanentemente estimulado por lo que nosotros recibimos, ¿sí? Por lo que viene de afuera hacia adentro a través de los sentidos, de la visión, del olfato, del gusto, del tacto. La visión, así como ponemos esa comparación entre los diferentes cuerpos, los que son más densos y los que son más sutiles, lo mismo pasa entre los sentidos. La visión es el sentido más denso, ¿sí? La audición es el sonido más sutil. Entonces, por ejemplo, para pensar un poco esto, cuando nosotros tratamos de sentir el perfume de algo o de concentrarnos mucho en el sabor de algo, cerramos los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente lo que buscamos es parar un sentido que tapa la percepción de los otros, que son mucho más sutiles, ¿sí? Entonces, como nosotros a través de la vista estamos captando información permanentemente, aunque no querramos, es un sentido a través del cual está entrando todo el tiempo mucha información. Entonces, va siendo más fácil no dispersarse, y realmente no dispersarse con los ojos cerrados. Si yo les digo, bueno, ahora hagan así, sientan tal cosa. Bueno, cerrar los ojos es un recurso para concentrarse más en eso, ¿no? Pero con ojos abiertos yo puedo estar viendo el circulito, pero al mismo tiempo en la periferia pasa uno y lo veo, al mismo tiempo estoy pensando que es el color negro sobre el blanco, un montón de asociaciones que hasta son inconscientes. Entonces, mirarlo con ojos abiertos, al principio es difícil para muchas personas ver la imagen. Entonces, verlo puede ser un recurso para empezar a retener esa imagen y después van a ver que es más fácil cerrar los ojos y visualizarlo. Entonces, se puede usar también ese fenómeno óptico que se da cuando yo miro algo mucho tiempo, tipo se ahora, bueno, no sé si tienen la vista como en todos los cuadraditos o a mí sola, pero si tienen los cuadraditos y cierran los ojos, seguramente vean algo en cuadraditos. Si ahora cierran los ojos, van a ver una silueta que es mi silueta de mi cabeza y mis hombros. Es un fenómeno óptico que al cerrar los ojos nosotros vemos esa imagen en negativo. Entonces, es un recurso que podemos usar para ver más fácil esa imagen y concentrarnos. Lo ideal es empezar viéndola y después tratando de reproducirlo, y después cerrar los ojos y hacerlo solo con ojos cerrados. Eso nos va dando cada vez más registro de cómo nuestra cabeza funciona, de las emociones que están ahí. Y ese registro va empezando a brindarnos cada vez más una capacidad de autoobservación que no siempre está tan presente. Entonces, se trata de que esas técnicas no solamente van trabajando sobre esa canalización de la energía, sino de instalar un condicionamiento de autoobservación. Por ejemplo, si las técnicas de concentración que hicimos acá fue lo primero que ustedes hicieron alguna vez de ese tipo de ejercicios, muy probablemente nunca habían percibido cuánto la cabeza está cuando uno para y observa, ahí se da cuenta. Si no, uno por ahí está totalmente disperso, la cabeza está a mil y uno ni siquiera se da cuenta. Lo mismo empieza a pasar con el cuerpo físico, con las emociones, con los pensamientos, con el caudal de energía, maximizándose cada vez más cuando esas técnicas son sostenidas. ¿Sí? Se trata de básicamente ir percibiendo más. Por eso son técnicas de las que se habla que lo que hacen es ampliar la conciencia. Ampliar la conciencia en ese sentido sería
percibir cada vez más cosas que están ahí y que yo no notaba. Interesante, ¿no? Porque en ese caso, ahí uno puede también agarrar más las situaciones. Por ejemplo, esta idea de, bueno, entonces no es tanto lo que me pasa, la situación en sí, sino cómo yo percibo esa situación y cómo yo atravieso esa situación. Ahora, en tanto yo no tengo ese registro de autoobservación, es muy difícil generar esa percepción de que, bueno, en realidad, entonces soy yo el que puede hacer algo, porque entonces estoy siempre mirando para afuera. Tiene que ver un poco con esa diferencia de estar percibiendo las cosas externas que me pasan a mí o poder registrar un poco más esa mirada de adentro hacia afuera. ¿No? Es interesante porque nosotros estamos todo el tiempo metiendo de afuera para adentro y muchas veces lo que realmente transforma es el conocimiento que nosotros vamos desarrollando a través de esa autoobservación. Entonces, a raíz de esto, como eso solamente se desarrolla con práctica y con la constancia y con el ejercicio y con las técnicas, como las técnicas en realidad son mágicas, pero no son magia, porque son mágicas si uno las aplica, venía acá con la propuesta de, en el caso de que se haya interrumpido, retomar esos 5 minutitos de técnicas de respiración o de técnicas de concentración que habíamos comenzado hace algunas semanas. Si algunos no estaban en ese momento, lo que habíamos hecho en la propuesta de ese momento era tratar de mantener 5 minutos por día, no importa, vamos a dar 2 opciones de ejercicio, no importa cuál de las 2, no importa en qué momento, sí que sean 5 minutos todos los días. Todos los días. Hay algo en la fuerza de sostener algo todos los días que genera una transformación muy profunda. Entonces, puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser antes de dormir, pero 5 minutos. O de un ejercicio de concentración, eligiendo una imagen, en ese momento habíamos hecho el círculo, pero puede ser cualquier imagen, cierran los ojos y se concentran en esa imagen 5 minutos. O 5 minutos de respiración ritmada. En ese momento habíamos elegido la respiración completa con el ritmo 1-1-1. ¿Sí? Entonces, si les dan ganas, les propongo de esta semana, desde hoy hasta el miércoles que viene, intentar meter cada día 5 minutitos de una de esas técnicas. Piensen que después quedan 23 horas y 55 minutos, no es que no van a tener más tiempo, al revés, cuanto más tiempo uno le dedica a eso, más se optimiza el tiempo en las otras actividades. Entonces ahí hay veces que pasa por una cuestión también de prioridad, ¿no? No, bueno, hoy estuve a full, entonces, pero cuando uno más a full está, o cuando uno, no, pero hoy estaba con fiaca, bueno, ahí es cuando más necesario es. Y también la satisfacción de conseguir concretar, aunque sea esos 5 minutitos, sí, Graciela, puede ser respiración abdominal. O puede ser cualquiera de las técnicas que ustedes ya conocieron en la práctica y que les haya gustado. Pero entonces la propuesta es 5 minutos por día. No importa de qué, 5 minutos por día. ¿Sí? Muy bien, acá Laura pone, lo pude comprobar, iniciando el día con ambas prácticas rindo más. Porque también las prácticas de alguna manera, esas técnicas de alguna manera van generando como lo que ahora se conoce más como mindset, como una programación en donde uno en el día ya entra en otro canal, en otra sintonía. Más allá de estas herramientas más concretas que tienen que ver con todo lo que fuimos mencionando, la respiración, el descanso inteligente, las técnicas de limpieza, las técnicas corporales, las técnicas de concentración. Sí, Graciela, puede ser ideal, puede ser acostada, no hay problema. Me preguntó, acostada no es ideal, ¿no? Y yo en vez de decirle, no es ideal, sí, puede ser acostada, en resumen. Fue un ataque de dislexia breve.
Puede ser acostada, no hay problema. Lo que no es recomendable hacer acostado es el ejercicio de concentración, ¿sí? Porque ahí la idea es generar un estado es un estado más activo, ¿sí? No pasivo. Al estar acostados, si uno genera no tiene ese condicionamiento de estar más receptivo, más pasivo. Entonces, ahí la respiración puede ser perfectamente acostados, incluso porque acostados va a ser más fácil sentir la musculatura que trabaja en la respiración. Los que vienen haciendo las prácticas seguramente notaron, cuando antes de la descontracción acostados hacen la respiración, ahí es mucho más fácil sentirla que estando de pie o sentados. Muy bien, entonces, por un lado tenemos esas herramientas, esos recursos más concretos, ¿sí? Pero por otro lado, algunos conceptos o recursos que son más sutiles, más subjetivos, y que están más asociados al comportamiento. Perdón. Ahí seguimos. Que tienen más que ver con la otra pata con la que trabaja el método de Rose, ¿no? Vieron, cuando yo siempre les hablo del método de Rose, tenemos por un lado ese pilar que tiene que ver con las técnicas, y por otro lado lo que tiene que ver con el comportamiento, con las relaciones humanas, con nuestra inteligencia emocional, con la alimentación, con un montón de recursos que hacen también a nuestra calidad de vida y que interfieren, como todo, en esa cuenta más o menos de sumar energía o desgastar energía. Piensen en relación a las relaciones humanas, cuán importante puede ser. Vamos a imaginar esto. Ustedes vienen dedicándonos 5 minutos por día, están pero entusiasmadísimos y vienen practicando 2 horas por día. Ahí están en esas 2 horas por día y hacen técnicas de limpieza, técnicas corporales, de respiración, media hora de circulito, media hora, un montón. Bueno, ahí están con muchas pilas, generaron mucha energía. Ahí vamos a suponer que ya estamos en fase 5 y ya salimos a la calle, se subieron al auto y el primero que se cruza, bla, bla, bla. Bueno, ahí ya toda la energía que generé en esas 2 horas de práctica se fueron al tacho en 1 minuto. Ni hablar si ese choque es con alguien cercano, con alguien que queremos. Entonces, hay algo en los vínculos y en las relaciones humanas en donde hay un punto muy importante, no solo en relación a la cantidad de energía, que es algo que lo estamos llevando más del día a día, sino también a nuestros procesos de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, cómo nosotros administramos y manejamos nuestras relaciones humanas, cómo nosotros desenvolvemos nuestra inteligencia emocional para lidiar también con esos enrosques mentales o emocionales, identificar esas situaciones, son cuestiones súper importantes que hacen a cómo nosotros conseguimos generar más energía, administrarla y generar menos desgastes. En relación a la administración de la energía, todo lo que nosotros hacemos interfiere en eso. Pero está bueno encontrar cada uno en su día qué cosas los ayudan a lidiar mejor con las diferentes situaciones. Por ejemplo, las horas de sueño, ¿no? Tipo, cada uno sabe cuántas horas de sueño más o menos necesita para estar bien. Entonces, es algo importante para darle poner un poquito más el ojo ahí. A la alimentación, ¿no? Cada uno sabe que, bueno, al momento o la calidad de la alimentación. Y bueno, comí un plato así de ravioles, 4 quesos, con pizza 4 quesos de arriba antes de dormir, bueno, y lo más probable es que no duermas tan bien, porque al dormir tu cuerpo va a estar trabajando para digerir y para procesar eso. Nuestros hábitos, la cantidad de trabajo, los momentos de ocio, son todo lo que hacemos en nuestro día son herramientas que a nosotros nos van dando puntos en donde trabajar sobre esa administración de la energía que tenemos. Entonces,
Sí. ¿Cuáles eran las técnicas de limpieza que vos mencionaste? Por ejemplo, las técnicas de limpieza de las contracciones abdominales. ¿Estabas cuando lo hicimos en la clase? Creo que un miércoles también hicimos. Son técnicas de, por ejemplo, hay diferentes técnicas de limpieza. Una de las que usamos en esas, otras son las que trabajan sobre las mucosas de los ojos, que sí hicimos el viernes pasado, hicimos en las últimas clases. Después hay otras técnicas de limpieza que se enseñan más en persona, porque ahí uno se puede mandar un lío al hacerlas, y no les voy a tirar que después me digan, no sabés lo que hice. Pero hay varias técnicas de limpieza que trabajan en eso, en mejorar el funcionamiento del organismo. Entonces, conclusión, que una situación a nosotros nos resulte en un desgaste extra de energía, o en esas fugas de energía que a veces no percibimos, muchas veces depende de cómo nosotros afrontamos la situación, de si las estamos percibiendo o no, y a su vez eso depende mucho de cómo nosotros estamos. Por lo tanto, esa estructura más a largo plazo que vamos generando a través de las técnicas va siendo súper importante en eso. Sí, Graciela, el viernes hicimos, ¿no? ¿Fue este viernes? Sí, hicimos la de los ojos. Está grabada, así que podés entrar y hacerla. Entonces, ahora veo que algunos están con papel y lápiz, pueden aprovechar. Me gustaría que cada uno piense, sintetizando, qué cosas de las que ustedes tienen incorporadas en su día a día generan más energía. ¿Qué momentos, qué actividades? Puede ser la técnica de respiración, o puede ser el momento del mate a la mañana. No sé, cada uno tiene sus rutinas, sus hábitos, sus cosas. Hablar con fulanito. Pero pensar qué cosas de las que ustedes hacen generan más energía, y qué cosas que no hacen saben que sí contribuyen en ese sentido y podrían incorporar. En este momento, con la pandemia, te cambia la vida, porque yo hago natación, que termino con mucha energía, y para mí era mi fuente principal de energía. Bueno, parece ir encontrando cositas, sí, entiendo. No hago natación, pero entiendo. Pero está bueno ir encontrando qué cositas son, pero bueno, es importante eso, termina la cuarentena y te vas a la pileta, Beatriz, me imagino. Porque la cuarentena no, bueno. Va a faltar mucho. Va a faltar, sí, va a faltar. Pero, si no hay que ponerse... yo en ese sentido pienso, bueno, prefiero decir, bueno, en diciembre salgo, y si es antes, buenísimo, a estar bueno mañana, ¿no? Porque si sale la vacuna, vamos a estar fenómeno. Exacto. Siempre el tema es la expectativa. Expectativa versus realidad. Entonces, ¿vieron? Te dicen, bueno, no, tenés que ir a ver esta película, es buenísima, no sé qué, y la vas a ver y sí, es buena, pero... y por ahí no te decían nada y te parecía hermosa. Claro, la incertidumbre, pero de alguna manera... acá no había visto todo esto. Teníamos mucho material en el chat. Limpieza hepática, por ejemplo, o sea, en realidad son técnicas que trabajan mucho sobre el sistema digestivo y sí ayudan a la limpieza hepática. Las emociones quitan energía, depende de qué emociones, porque si yo estoy muy feliz, y eso me puede dar energía, ¿no? Me quita energía si estoy enojada. Y en relación a la incertidumbre, hay algo que a mí me resulta muy interesante en relación a todas estas técnicas que nosotros trabajamos, que tienen que ver, o sea, la incertidumbre es que yo no sé, lo que me afecta es que no sé qué va a pasar mañana, y necesito saber qué va a pasar mañana, y como hoy estoy acá, no sé qué. Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos también tan instalada ese condicionamiento, ese hábito de desplazarnos para adelante, estar para atrás o para adelante.
el ejercicio de estar acá y ahora, lo que van desarrollando las técnicas de mindfulness y todas las técnicas que hacemos, va trabajando también sobre, obviamente sobre la ansiedad y sobre la percepción de esa incertidumbre, porque bueno, sí, no sé qué es, pero bueno, sé que hoy es esto. Tipo, hoy tuve que preparar esta charla, vine a charlar con ustedes, y mañana veo, no sé, ahí, bueno. No tengo niños con colegio virtual en este momento, eso ayuda a que, ¿no? O sea, imagino que esa situación debe ser de las más intensas de la cuarentena. Proyectar ahora y ya, total. Entonces, en relación a lo que les venía diciendo, para que ustedes piensen. Por un lado, pensar esto, ¿qué cosas ustedes saben que generan más energía? ¿Qué cosas generan desgastes? Desgastes innecesarios, ¿no? Hay cosas en las que uno tiene que poner energía, pero hay cosas en las que uno desgasta energía. Por ahí, bueno, puede ser, bueno, algo tan simple como, y cada vez que tal cosa yo me quedo enroscado con eso y me quedo dándole vueltas, ahí Graciela hizo me parece que algo... Cuando uno se queda ahí masticando una cosa y no llega a ningún lado. Entonces, bueno, algo que me puede ayudar en eso es encontrar para dónde canalizar eso. Puede ser una charla o puede ser una actividad hacia donde ese pensamiento o esa emoción se canalice. Y pensar qué cosas ustedes podrían cambiar, incorporar, modificar, que los ayuden a administrar mejor esa energía. Por ejemplo, percibir, bueno, cuando duermo, no estoy reponiendo energía. O, bueno, mi alimentación y podría no cenar tan pesado, comer más temprano. ¿Qué cosas ustedes perciben en sus hábitos, en su forma de lidiar en el día a día, que los puede ayudar a administrar mejor eso? Son pequeñas cositas que son interesantes para encontrar hilitos de donde ir tirando para ir trabajando sobre esto. Ahí Iona dice, los grupos de WhatsApp del trabajo que son solo problemas, es mucho desgaste, y sí. Pero bueno, el grupo, todos tenemos un grupo de WhatsApp que cada vez que entramos decimos, ¿y esto qué? Bueno, silenciado y decidir, uno abre ventanitas, ¿no? O sea, puede ser un grupo, ni hablar que esos grupos están silenciados. Si alguno no conoce esa función, los grupos se pueden silenciar, hasta un año dura el grupo silenciado, esa es una función magnífica que hace que yo me quede en algunos grupos que si no, no estaría. Por otro lado, hay algo en donde, por ejemplo, yo sé que ese grupo, por ejemplo, vamos a agarrar el grupo de WhatsApp de trabajo de Iona. Yo sé que ese grupo son cosas que generan desgastes, y abro, bueno, lo tengo silenciado, pero agarro el teléfono para responder otra cosa y veo que hay 54 mensajes en ese grupo justo antes de comer o justo antes de dormir. Y hay veces que uno por la, no sé, por la ansiedad, no sé por qué, por el sadomasoquismo que manejamos, va y lo abre, ¿no? ¿Y qué va? Todos se están riendo, o sea, imagino que todos tienen grupos. Entonces, como encontrar, si nosotros tenemos ahí un punto en donde podemos lidiar diferente con esas situaciones, una herramienta para eso es encontrar en qué momento abrirlo. Bueno, lo voy a abrir cuando me pueda poner con eso, cuando pueda lidiar con eso, cuando lo lea y no me genere, bueno, voy a estar comiendo y pensando, no, ¿por qué este puso? Entonces son como pequeñas cositas sobre las cuales nosotros podemos intervenir y trabajar para que las cosas tal vez la misma situación no nos genere el mismo desgaste de una forma o de otra. Muy bien. Bueno, la charla del miércoles que viene va a tener que ver con este tema, así que los espero ahí, e igual los veo antes el viernes a las 10:30, los que quieran practicar. Acuérdense de los 5 minutos por día, ¿sí? Vamos con los 5 minutos por día. 5 minutos no es nada. Muy bien. A ver ahí, Noemí, te veo que estás hablando, pero no te escucho.
Ahí está. que tengo. Decime. Nosotros estamos haciendo acá, ¿tiene que ver con método de yoga o no tiene que ver? Es método de roce. Sí, pero Es diferente, es como otra disciplina. Es diferente. Es otra disciplina, sí. Exacto, Porque es los diferente. ejercicios que hacemos los viernes son Sí. de yoga. ¿Qué sé yo? Claro, pero tiene una diferencia básicamente en que el enfoque viene desde que si vos haces solo esos ejercicios, no funciona. Ujú. Ah, ¿Se entiende? Si sí. vos haces solo esos ejercicios, pero no trabajás sobre lo otro que tiene que ver básicamente con comportamiento, con las relaciones humanas, con esos desgastes de energía que no funciona. Ah, está bien, tenía dudas, ¿viste? Esa es la gran diferencia. Ajá. Gracias. De nada. Es integral. Acá hay algo Exacto. integral. Exacto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber participado. Gracias a vos. Muy El viernes, linda. la semana que viene, Oh, Lu. a la encuestita. Muchas gracias, Lucía. De nada, un placer. Bueno, nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta la próxima. Muy bien, Gracias. Chao. Chao. Adiós.